mi canal de YouTube. Lo primero de todo, perdón por la luz, lo lógico sería que me pusiera allí, pero como hoy estoy con el portátil y demás, digo, me voy a poner en el escritorio. Estás viendo este vídeo porque quieres trabajar en Alemania, empezar de cero, así que te voy a dejar 7 consejos, aunque hay alguno más. Y con estos 7 consejos espero que te quede todo el tema de trabajar en Alemania más claro, aunque si no, me podéis contactar en otras redes sociales y también aquí en los comentarios. Todo lo que os quede dudas, por favor, preguntadlo, porque la finalidad de estos vídeos es hacer que esta información llegue a la máxima gente posible, ya que yo he tenido experiencias malas, experiencias buenas en Alemania. En total he estado casi 5 años, sigo viviendo aquí y ya por suerte sí que estoy más contenta con mi trabajo, así que vamos con estos 7 consejos. Pero antes, varias cosas gratis que puedes hacer y que me van a hacer súper feliz. Dale a me gusta al vídeo, compártelo y suscríbete, ya que subo vídeos domingo sí, domingo no, o sea, cada 15 días subo vídeos sí o sí, pase lo que pase. Así que si se te olvida este domingo, no es, pues por eso tienes la campanita de YouTube. Actívala también para no perderte nada y ahora sí, empezamos con el vídeo. Bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando vamos a buscar trabajo en Alemania es ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por eso yo lo voy a decir en orden y por partes. Primero, esta primera pregunta, ¿cómo busco trabajo? Pues bien, depende de si quieres un trabajo cualificado o no cualificado, así que esta pregunta la vamos a dividir en estas dos partes. Si buscas un trabajo cualificado porque tienes unos estudios de algo en concreto y te gustaría desarrollarte profesionalmente en alemán, la pregunta del millón que siempre me hacéis por otras redes sociales es: ¿puedo trabajar sin alemán? Sí, podéis. Pero si tenéis un trabajo cualificado o lo buscáis, tendréis que tener un buen nivel de inglés. Entonces, suponemos que no habláis alemán, pero sí tenéis un buen nivel de inglés. El currículum puede estar íntegramente en inglés, podéis hacer el currículum con la plataforma que queráis. Al final parten de la base de que saben que sois extranjeros. Y aquí en Alemania el currículum es algo que sí necesitan saber qué experiencia tienes, pero no es algo que vaya a determinar que os contraten o no. O sea, si os ven proactivos, que tenéis ganas de trabajar, que tenéis pues experiencia más de voluntariado que en ese puesto de trabajo, o que tenéis más estudios que experiencia, aquí podéis conseguir el trabajo, porque aquí en Alemania son muy independientes. Por ejemplo, yo soy responsable de un departamento en una multinacional y a mí me lo dieron así como tú te apañas, ¿no? Entonces te tienen que ver como proactivo. No os preocupéis si no tenéis tanta experiencia o si no tenéis tantos estudios sobre eso. Simplemente si os gusta el puesto, si os gusta la empresa, presentaros a la entrevista, no perdéis nada. Entonces eso, suponemos que habláis muy bien inglés, no habláis alemán. ¿A qué puesto de trabajo podéis optar? Pues a cualquiera. Aquí hay muchísimas multinacionales y es cierto que en ciudades grandes como Berlín, como Múnich, como Hamburgo, podréis conseguir puestos de trabajo altos y cualificados simplemente sabiendo inglés. De hecho, hay muchísimos extranjeros en esas ciudades que no saben alemán, pero si vivís en zonas más pequeñas, más rurales, sí que os van a pedir el idioma porque no hay tanta gente que sepa inglés. Entonces, con vuestro currículum preparado desde España, desde el país en el que estéis, podéis comenzar vuestra búsqueda de empleo en LinkedIn o en Indeed. Estas dos plataformas a mí me encantan, aunque hay muchísimas más. Yo son las que recomiendo porque son las que yo he utilizado y las que a mí me han servido. Pero podéis comenzar esta búsqueda de empleo desde el país en el que estéis viviendo y supongamos que os hacen las entrevistas online y os contratan. No tengáis miedo de decir cuándo os viene mejor empezar o cuánto os viene mejor ganar. Del sueldo hablaremos más adelante, pero aquí se negocia muchísimo, no está mal visto, está en todo tu derecho y de hecho se ve bien porque es como que tienes personalidad y sabes de qué forma se trabaja en el país. Así que si os viene mejor empezar en 2 meses, en 15 días, porque os tengáis que mudar a Alemania para realizar ese puesto de trabajo, no tengáis miedo a decirlo. Por ejemplo, mi compañera de trabajo ha empezado ahora, en octubre, el 1 de octubre, y hizo la entrevista el 1 de junio. Suposición 2 de esta pregunta. Queréis conseguir un puesto de trabajo, pero no cualificado, es decir, no tenéis estudios o no queréis trabajar de los estudios que tenéis, simplemente queréis mudaros a Alemania por vivir la experiencia o por ahorrar, sea cual sea el motivo. Es verdad que no tenéis que saber ni alemán ni ningún idioma para un puesto no cualificado, como puede ser aquí en Baden-Württemberg, donde yo vivo, la producción. Son trabajos en cadena que no requieren idioma, pero es verdad que para los trámites en el país burocráticos o para negociar las condiciones de trabajo, sí os viene bien saber aunque sea un poco de inglés. La verdad que yo me mudé a Alemania sin saber nada de idioma y si queréis os hago un vídeo sobre esto, pero da un poco de impotencia vivir en el extranjero sin saber el
idioma del país. Y si vivís en zonas así más rurales, pues al final vais a tener que aprender alemán porque hay muchísima gente que no habla inglés, entonces a lo mejor vais al médico, el empadronamiento, etcétera, etcétera, y no pueden ayudar o no os quieren ayudar. El caso es que también podéis conseguir trabajo, pero en este caso yo recomiendo, si podéis, que os mudéis directamente al país, que alquiléis un Ferienwohnung, que es un piso de vacaciones en el que preguntéis si os podéis empadronar antes de pagarlo. Y estos son casas o pisos de alquiler en los que pagas por semana o por mes, y si os permitieran empadronaros ahí sí que podríais empezar a trabajar, porque ahora os explicaré qué documentos necesitáis. Entonces, para un trabajo no cualificado es más interesante pues conseguirlo desde el país, porque hay muchísimos y no te dan la oportunidad de hacer las entrevistas online. Son puestos, como he dicho, poco cualificados, entonces no invierten tanto tiempo en hacer entrevistas online o en hacerlo todo en remoto para que la persona se mude. Al final pueden encontrar, hay muchísimos extranjeros, pueden encontrar a cualquiera, pero si os mudáis al país sí que podéis conseguir trabajo súper rápido. No tengáis miedo, además podéis contratar a una live firma, que así es como yo empecé a trabajar, que es una empresa de trabajo temporal. Si vosotros ponéis como requisito que vosotros podáis ir de la empresa de trabajo temporal cuando queráis, que no tengáis que estar un año trabajando con ellos, es súper buena opción para empezar de cero, porque buscan ellos trabajo aunque se van a quedar con una comisión. Otra opción bastante interesante, que esa yo también la he vivido por supuestísimo, pocas cosas me quedan por vivir en este país, es que busquéis trabajo desde España no cualificado pero en hostelería. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues que existen muchos hoteles que ofrecen también alojamiento, es decir, vosotros llegáis al país, os recogen en el aeropuerto, podéis empezar a trabajar, empadronaros en el hotel. Yo digo que yo lo he hecho y te puedes empadronar en un hotel y ya comienzas a trabajar con el alojamiento. Y si no te gusta el trabajo o no te gusta vivir en el mismo sitio en el que trabajas, para empezar está maravillosamente bien. Es una buena opción para que luego ya tengáis todos los documentos en regla, estáis dados de alta y podáis seguir trabajando para ese hotel o trabajando en cualquier otro sitio, pero ya con vuestros documentos, con vuestro empadronamiento en el hotel. Y esto me lleva al consejo número 2, que es qué documentos necesitáis para trabajar en Alemania. Porque os he estado contando lo del tema del empadronamiento, lo del tema del alojamiento en el punto anterior, pero ahora en este punto lo vais a entender. Lo primero que necesitáis es el Identifikationsnummer, que es vuestro número de identificación fiscal con el que vais a poder cotizar. Este número es único para vosotros, es decir, que si os vais de Alemania y luego volvéis a los años vais a seguir teniendo el mismo número, así que si solo vais a venir a trabajar por un tiempo podéis guardarlo, si no simplemente pues pagáis una cuota en el ayuntamiento y os lo van a dar. Pero para conseguir este Identifikationsnummer necesitamos el Anmeldung, que significa el empadronamiento, empadronarte en un domicilio. Por ello he dicho antes lo del Ferienwohnung. Podéis empadronar en un alojamiento que hayáis alquilado por larga duración, por ejemplo, esta casa en la que vivo yo pues tiene un contrato indefinido, me puedo ir cuando quiera avisando con 3 meses de antelación, pero es de larga duración, entonces me puedo empadronar aquí. Para empadronarme, simplemente en el ayuntamiento me pidieron el DNI, me preguntaron que por qué estoy en Alemania, o sea, en mi caso trabajo simplemente. También hay un impuesto que es de la iglesia, entonces te preguntan tu religión. Ellos no pueden comprobar qué religión tienes o si eres practicante o no, entonces puedes decir que no eres practicante, que no tienes religión y no pagarás ese impuesto, o puedes decir, si quieres pagar el impuesto, la religión que tienes, y parte de tus impuestos pues se destinarán a la iglesia. Si vivís en un alojamiento de corta duración, no pasa nada, podéis conseguir el Identifikationsnummer, pero solo y exclusivamente si el dueño de ese alojamiento quiere firmaros esos documentos para que vosotros podáis empezar a trabajar. Hay gente que lo hace y gente que no se complica la vida y no lo hace. Después de esto, lo tercero que necesitamos es una Krankenkasse, es decir, una aseguradora médica. Yo os recomiendo AOK porque es la que yo siempre uso, pero ya hay muchísimas, depende de lo que vosotros necesitéis, pues cubre más o menos. Por ejemplo, a mí me cubre cuando voy al médico todas las consultas, analítica de sangre, dentista me cubre una parte, la otra parte pues si ya es algo más caro lo tengo que pagar yo. Entonces depende de lo que vosotros necesitéis. Por ejemplo, familias con niños que a lo mejor necesiten pues más cobertura en el dentista o cualquier otra cosa, pero para empezar AOK está muy bien. Luego también hay muchísimas online, pero al principio yo recomiendo hacerlo todo físicamente porque andamos
perdidos. Y simplemente en la ciudad o pueblo donde viváis, buscáis una sede de AOK, buscáis AOK en Google, os va a salir esa sede, vais con vuestro contrato de trabajo o con vuestro empadronamiento si todavía no habéis podido firmar el contrato, porque normalmente lo puedes firmar y estos documentos los puedes entregar más tarde si estás empezando de cero en el país. Como he dicho, depende de la empresa, del jefe que tengáis, yo lo pude hacer así, pero tenéis que estar dados de alta, es muy importante que tengáis sanidad antes de empezar a trabajar, aunque si vivís en la Unión Europea, sois europeos, tenéis la tarjeta sanitaria europea, dependiendo pues del trabajo que tuvierais en España, más tiempo o menos tiempo, así que venís con la tarjeta sanitaria europea activada por si os pasase algo en el tiempo que aún no habéis contratado el seguro con la Krankenkasse. Vale, ya tenemos la identificación-nummer, ya tenemos la Krankenkasse. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que saber? Pues varias cosas, así que coged papel y boli. El mínimo interprofesional en Alemania a día de hoy, que es 2023, es de 12 euros la hora. ¿Se puede vivir o no se puede vivir con este sueldo? Se puede, depende de dónde viva. No puedes comparar un pueblo pequeño con Berlín, entonces esto dependerá ya de vuestra situación. Si tenéis dudas, como he dicho, dejádmelo en los comentarios. Antes de empezar a trabajar, la empresa tiene derecho a pediros que hagáis unos días de prueba. Pues tenéis que saber que por ley podéis exigir que a partir del segundo día de prueba sea remunerado. Es decir, si no decís nada y no sabéis cómo va la cosa, la empresa seguramente intente ahorrarse ese dinero. Es verdad que el primer día de prueba puede ser no remunerado, pero el resto tienes derecho a pedir que te lo paguen. Un contrato normal de trabajo normalmente es o de 7 horas y media si la pausa, es decir, el descanso, no es remunerado. Por ejemplo, yo cuando trabajaba de empaquetadora, que es un trabajo poco cualificado, no necesita estudio, yo trabajaba 7 horas y media y la media hora de descanso era obligatoria, pero no me la pagaban. Y también hay otros tipos de contratos en los que trabajas 8 horas y media, es decir, sí que te pagan ese descanso, que es el contrato que yo, por ejemplo, tengo ahora. ¿Cuántos días de vacaciones tenemos al año? Pues entre 28 y 30 días, lo puedes elegir cuando quieras, como quieras. Normalmente las empresas te dicen que en enero ya tienes que empezar a entregar tus vacaciones de todo el año, sí. Se organizan con muchísima antelación. Tienes derecho a pedir un aumento de sueldo cada año y la empresa pues te lo puede dar o no, pero tú tienes derecho a pedirlo. O supongamos que vuestro contrato dura 6 meses y a partir de los 6 meses ya sois fijos, pues cada vez que vaya a haber cambio de contrato podéis pedir 1 euro más, 2 euros más la hora, según lo que veáis conveniente. Y esto me lleva al siguiente punto, y es que normalmente los contratos comienzan siendo de duración determinada, es decir, 6 meses o un año, y a partir de ese momento pueden hacer otro contrato que ya seáis fijos o automáticamente podéis ser fijos. El primer contrato que yo tuve, por ejemplo, era solo de un año y a partir de ese año hablábamos de nuevo a ver si me volvían a renovar y me hacían fija. El contrato que tengo ahora, por ejemplo, era 6 meses de prueba en el que yo me puedo ir en cualquier momento de la empresa me puede echar a mí en cualquier momento sin tener que cumplir un plazo de Kündigung, pero el caso es que no tengo que firmar un nuevo contrato, que yo tuve 6 meses de prueba y a partir de esos 6 meses ya soy fija. ¿Y qué es esto del plazo de Kündigung? Kündigung es el documento que vosotros escribís para dejar el trabajo, para cancelar vuestro contrato. Pues bien, si estáis en periodo de prueba no tenéis que cumplir ningún plazo, podéis iros cuando queráis. Si lleváis un año en la empresa, normalmente va a ser de 30 días, es decir, podéis cancelar vuestro contrato con 30 días de antelación. ¿Y qué es lo peligroso? Que también me pasó a mí y que tenéis que tener súper en cuenta. Supongamos que no estáis a gusto en el trabajo, acabáis de llegar y no os gusta, el trabajo no os tratan bien. Entonces, por favor, antes de dejar un trabajo, si no lleváis todavía un año trabajando en Alemania, no tenéis derecho a paro. Y si vosotros dejáis el trabajo, tampoco tenéis derecho a paro. Si os echan, sí. Pero en este caso, si estáis dejando vosotros el trabajo, lo mejor es que consigáis otro trabajo antes de dejar el vuestro. Y en la entrevista de trabajo del trabajo nuevo podéis decir, pues mira, yo tengo mi plazo de Kündigung que es de 3 meses. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema si dejamos el trabajo y aún no hemos conseguido otro? Pues que nosotros mismos tendremos que pagar el impuesto de la seguridad social, que normalmente lo paga entre la empresa y el empleado. Entonces lo tendréis que pagar solo vosotros y es un impuesto súper caro, puede ser unos 700 euros, depende. Y tienes 30 días para conseguir otro trabajo. Yo la verdad que me libré. Otra opción es que sí que estéis súper contentos con vuestro trabajo, pero que ganéis el mínimo interprofesional y que no os dé para vivir. Por ejemplo, también me ha pasado a mí. Yo trabajaba de empaquetadora, cobraba el mínimo interprofesional, pero yo sí o sí en esta zona de Alemania súper rural necesitaba coche. Entonces otra opción maravillosa, que eso sí que me encanta de Alemania, es buscarte un
minijob, es decir, un trabajo secundario en el que tu empresa principal tendrá que estar de acuerdo en que desempeñes pues otro trabajo para otra empresa. Os dejo en la descripción toda la información de cuántas horas máximas podéis hacer y demás, pero así como resumen, es un salario que no pasa por impuestos. Por ejemplo, yo trabajaba de profesora, cobraba 25 euros la hora y estaba libre de impuestos. Sin embargo, en mi trabajo principal, que como he dicho cobraba el mínimo, ese sí pasaba por impuestos. Entonces esos 25 euros que yo ganaba a la hora siendo profesora pues eran íntegros para mí. Y la última cosa a tener en cuenta es la pregunta del millón que me hacéis en todas mis redes sociales. Me están ofreciendo 2.000 euros, por ejemplo, bruto. ¿Cuánto voy a cobrar neto? ¿Tengo para vivir? Vale, una vez más, por supuesto, depende porque burocracia en Alemania hay bastante. Entonces, depende de tu estado civil y de si tienes hijos o no tienes hijos, vas a pertenecer a una clase de impuestos u otra. Como os digo, toda la información importante os la dejo en la cajita de descripción. Por ejemplo, yo no tengo hijos ni estoy casada, entonces soy clase 1, que es la clase que más impuestos cobra. Existen muchas páginas, una es netobrutoloan.de. Esa podéis introducir el estado federado en el que vivís, vuestra clase de impuestos, el salario bruto que os están ofreciendo y ahí podréis ver cuánto cobráis neto. Normalmente este tipo de páginas te calculan todos los impuestos que tendrías que pagar y la verdad que acierta, en mi caso, un 100%. Así que bueno, vaya vídeo informativo más largo, pero es que podría estar hablando mucho más tiempo porque ya os digo, en Alemania hay muchísima burocracia. Espero que os ayude muchísimo de corazón. Si os puedo seguir ayudando pues estaré encantada. En el próximo vídeo os voy a contar cuánto cuesta vivir en Alemania y cuánto pago yo pues por esta casa y por todo lo que tengo aquí. Y vamos a tratar también el tema de seguros, que en Alemania aparte de los impuestos se pagan muchos seguros. Entonces suscribíos para no perderos nada y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau!